Hola, ¿cómo estás? Ya sabes que me dedico en mi trabajo a ayudar a las personas en sus procesos de transformación, donde aprenden a soltar programas, información inconsciente que está instalada en la mente y que nos está afectando a nivel de relaciones, tanto con el dinero o relaciones interpersonales, y que además nos está afectando en la salud. Quiero comentarte hoy un caso de una persona que he tenido en consulta recientemente y que me consultaba específicamente por ansiedad, taquicardia y sobrepeso. Y entonces estuvimos mirando, como siempre te digo, tenemos que estudiar la historia de la persona para poder saber qué es lo que le está pasando, y la historia está en el diálogo de la persona. Lo que pasa que hay que saber escuchar para poder interpretar su historia. Y bueno, lo primero que hago cuando una persona viene a consulta es su numerología para saber qué es lo verdaderamente importante para la persona. Y resulta que en numerología esta persona es un número 8. Voy a tapar el nombre, ahí está. ¿Ves? Este es el número de la personalidad profunda, y resulta que el 8 pues tiene una característica muy específica que tienen que ver con el territorio y la defensa del territorio y la organización en el territorio. Y vimos primero estuve trabajando la edad contemporánea, como viendo cuándo empieza a tener estos síntomas. Y entonces me comenta que lo empieza a tener más o menos cuando cambió de instituto. Y le pregunté qué pasó, que cambió de instituto, y entonces resulta que no lo cambió porque tuviese ganas de hacer eso, sino porque tuvo una pelea con unas compañeras de instituto donde ella se sintió atacada y amenazada y se sintió obligada a cambiar de lugar. Fijarse que cambia de territorio. Y de esa manera, a causa de una relación conflictiva, se tiene que ir de su territorio. Bien, estuvimos trabajando más a fondo esta historia con las emociones que le provocaba, y estuvimos buscando en la historia familiar el origen de cómo no tener derecho de quedarme en mi territorio. Bueno, y estuvimos encontrando muchas cosas interesantes. Y entonces, que vienen de momento hemos estado trabajando solo por la línea paterna, y donde vemos que su padre sustituye de alguna manera un niño que posiblemente ha sido robado, o por lo menos es lo que la madre cree, que dio a luz, le dijeron que el niño había muerto, pero ella cree que ese niño había sido robado. Lo que pasa que no tiene las pruebas. Pero yo te he dicho muchas veces que lo que uno piensa para uno mismo es real. Si yo tengo una duda o creo que ha sucedido algo, aunque no tenga las pruebas, ese mensaje está en mi cabeza y no me lo puedo quitar, y para mi mente es real. Y entonces ese otro niño, el segundo, que es el padre de mi cliente, pues nace sustituyendo un niño que había sido robado. ¿Qué crees que le pasa a ese hombre toda la vida? Pues que le roban. ¿Qué crees que le pasa a mi cliente toda la vida? Que pierde lo que más valioso es para ella. En su numerología es el territorio y el dinero. Han perdido casa, han perdido dinero, han perdido todas sus posesiones, e incluso ha perdido el derecho de, en su propia empresa, demandar. Y por eso empieza a desarrollar en su cuerpo físico, desde un patrón, desde una experiencia que sí mi cliente tuvo a los 13 años, en su adolescencia, a los 13 o a los 15, no recuerdo bien, y esa experiencia que vivió en su vida contemporánea activó
toda una programación que viene de generaciones atrás. Bien, y desde la primera consulta mejoró la ansiedad un 80%, ¿vale? Y con el tiempo vuelve a tener, y la taquicardia también, pero con el tiempo vuelve a tener episodios de taquicardia y de sentir peligro de enfermar del corazón. Y entonces seguimos analizando las historias que suceden, porque cuando empezamos un proceso de transformación, tenemos que llevar, como bien dice la palabra, un proceso, porque entre una consulta y otra suceden cosas, se destapan archivos que están en nuestro disco duro, que están allí tapados, pero que es una energía viva, que antes o después se va a manifestar. Lo que pasa que durante el proceso terapéutico se destapa antes, y por ese motivo hay que estar atentos para saberla transformar enseguida. Bueno, ella resulta que vive una historia también con los suegros, donde, sobre todo con la suegra, donde siente que la suegra es incapaz, está llevando una conducta de vida no muy saludable, y ella juzga, ¿te acuerdas que siempre hablo del juicio? Ella juzga que su suegra no es capaz de tomar decisiones para llevar una vida sin correr riesgos, sin tener problema de salud, para no tener problema de salud. Y entonces vamos a ver la historia, porque esto la estresa muchísimo. Y viendo la historia, ¿qué descubrimos? Que la suegra tiene una fecha que simbólicamente representa al padre de la clienta, de mi clienta. ¿Y qué sucede? Ella sabe que su padre debería de tomar decisiones en su vida para beneficiar su negocio, que ella comparte, para obtener mejores beneficios. Pero también justifica al padre, sabiendo que no lo hace correctamente, porque lo quiere, porque ella lo quiere, siente que bueno, no pasa nada, ya lo resolveremos, pero eso queda en su mente y le genera estrés. Por un lado, justifica a su padre que no es capaz de tomar esta decisión, y por otro, le molesta, pero no se atreve a decirlo a su propio padre. Sin embargo, sí lo proyecta en la suegra. ¿Por qué te cuento esta historia? Para que veas que todo depende, aquello que nosotros vivimos, hasta incluso los suegros que tenemos, la pareja que tenemos, las historias que vivimos afuera, siempre tienen que ver con la historia que tenemos aquí. Y entonces, al procesar esta información y al entender qué es lo que está viviendo a través de la relación externa con la suegra, podemos seguir trabajando para deshacer esos patrones de no tener derecho de vivir mi vida plena, tranquila, de vivir en equilibrio y armonía, de conseguir vivir en base a cómo mi numerología lo está determinando. En su caso, ganando dinero y tener su propio territorio, que es donde seguimos trabajando. A todo esto, los síntomas físicos van bajando de intensidad, pero hay como disparadores en base a experiencia que se viven en el día a día que lo pueden activar en cualquier momento. Por ese motivo es necesario un proceso. Para cada persona es muy específico y individual, o sea, cada persona tiene una historia, por eso hay que saber qué historia tenemos detrás de nuestra historia, detrás de nuestro síntoma, qué historia hay. Pero fíjate qué importante poder saber esto, porque lleva 18 años con ansiedad y taquicardia, y en solo 2 sesiones ha podido reducirlo entre un 80 y un 90%. Y nuestro objetivo es reducirlo hasta conseguir el 100% de la curación y de la estabilidad. A todo eso siempre con el acompañamiento del control médico y del diagnóstico médico y de la medicación, que
el cliente necesite tomar en cada momento. Sí, te recuerdo que lo que se hace desde la terapia psicosomática no es para sustituir un tratamiento médico, sino para complementarlo, para que tenga éxito o para que se resuelva en un tiempo más corto. Así que espero que te haya servido esta información, este ejemplo, y te veo en el próximo vídeo. Compártelo si te parece interesante, si crees que puede ayudar a otras personas, y también regístrate en el enlace aquí abajo donde podrás recibir gratis una masterclass completa donde puedes descubrir de qué manera a través de las relaciones proyectamos nuestra historia. ¿Con qué objetivo? Pues para sanar nuestras relaciones interpersonales. ¿Y para qué? Para vivir más sano y felices. Así que te veo en el próximo vídeo. ¡Chao!